Vamos a empezar con sociología en el siglo XXI, papel, normas y reglas de juego. Sociología en el siglo XXI. ¿Qué podemos decir de esto? La sociología en el siglo XXI es una disciplina indispensable para todo aquello que creamos una investigación social. La sociología e incluso todas las ciencias transdisciplinares que se caractericen por su objeto de estudio ser el hombre, el conjunto, la historia que hace en general, deberá entender que esta economía, esta sociedad y estos momentos actuales son netamente procesos construidos por el hombre. No están dadas en la naturaleza, sino se están dando en el hombre, en el conjunto social. Vimos ya que la sociología fue una disciplina de una ciencia que se originó en los albores del siglo XIX, obedeciendo o atacando algo, un fenómeno social o un hecho social, como lo diría Durkheim y Max Weber, que se producía en el momento en su coyuntura histórica. En lo particular podemos decir que la sociología en el siglo XXI sigue mucho más vigente, aunque no lo creamos, aunque sea una disciplina bastante tildada, aunque sea una disciplina que no sea bien vista por los ojos occidentales, pero es una disciplina que sigue produciendo. ¿Por qué? Porque es una disciplina que crece, se diversifica y se compleja y se vuelve más compleja según se hace su objeto de estudio, lo cual es el hombre y la sociedad. El hombre sería más de antropología, pero el hombre y su sociedad. Una era de violencia. Bueno, finales del siglo XX, hablemos de las últimas 2 décadas del siglo XX, particularmente Colombia y Latinoamérica fueron décadas bastante violentas. Y las 2 primeras décadas del siglo XX, muchachos, estamos hablando de que una persona nacida en el año de 1980, hoy por hoy, tiene 40 años. Estamos hablando de que fácilmente puede estar en la mitad de su vida, incluso superándolo. Durante esos 40 años, lo que vamos a ver o lo que vamos a observar es un cambio estructurado y sistemático en los procesos estatales. ¿Qué pasa? Colombia históricamente ha tenido zonas de conflictividad, pero Colombia ha tenido una constante, que es la constante de la violencia en su territorio y en su sociedad. Esta violencia ha imperado y esta violencia ha sido objeto de análisis, inclusive muchas hacia los años 60. Este libro es esa especie de análisis sociológico primario, lo que intenta, lo que prima en reproducir es que nuestra sociedad colombiana tiene una tendencia hacia la violencia. Pero ¿qué pasa? Crudamente, si miramos las estadísticas, vamos a ver que en la década del 60 y el 70 existía violencia, existía una especie de incipiente paramilitarismo que no estaba consolidado, pero la guerrilla tampoco había sido una guerrilla consolidada, pero a partir de los 80, tanto las fuerzas armadas de izquierda como las fuerzas armadas de derecha se caracterizaron por incrementar fuertemente eh, su accionar delictivo, no a su accionar delictivo, porque eso suena a un juicio de valor, disculpen, su accionar armado, porque recordemos que con cada uno de los dos grupos se firmó una tregua y una rendición, o sea que no estamos hablando de delitos, sino de un proceso penal y político. O sea, tenemos que ser tácitos con lo que se ha hecho. No se les ganó militarmente, sino se les hizo un tipo de pare y borre y cuenta nueva, con todos los matices. ¿Qué pasa? Colombia, por sus condiciones sociales, políticas y culturales, en los 80, finalizando los 70 y
década de los 80 y los 90 del siglo XX fue permeada por algo muy importante que aún sufrimos de manera amplia, que es el narcotráfico. El narcotráfico es simplemente el macrocomercio de un producto que se produce fácil en estas tierras y que se vende costoso en otras tierras. O sea, es el mercadeo de un producto. Pero ¿qué pasa, muchachos? Este tipo de productos, según Estados Unidos, en una enmienda, creo que de 1916 o 1906, no creo que 1916, y con una enmienda de licores y alimentos contaminantes, coloca a la cocaína como un producto nocivo para la salud. En los 60, 70 y 80 se empieza a generar toda una industrialización en la producción y distribución de cocaína, la cual lleva a que Colombia, por ese arraigo de dinero masivamente, se transforme en una sociedad permeada por la violencia. Vamos a ver unas imágenes también muy interesantes. Vemos en el 2001 el ataque a las Torres Gemelas, cambio violentísimo e importante cuando entra, eh, no entra, sería como reanudar una tarea histórica que tiene el Islam, que es la conquista de todo el mundo para su religión. Es como una tarea que ellos encomiendan y durante muchas temporadas y muchos años han tenido como se quedan quietos, pero después cogen fuerza y de nuevo, porque pues es su religión y su cultura. Una era de violencia. Hay inmensas transformaciones que modifican el planeta y las herramientas disponibles para pensar estos fenómenos evolucionan a gran velocidad. Como estamos en una sociedad tan compleja como la que estamos describiendo, también debe al avanzar y volverse más complejos las formas de analizar esto. Es por esto que nosotros no podemos analizar cómo se comportó una sociedad a partir de un modelo matemático o a partir de un pensamiento matemático, porque simplemente no estaríamos dando respuesta a la problemática del fenómeno del análisis. Es tan fácil como decir, somos arquitectos y debemos construir un 5 o construimos de 2,5, pero le dicen, no, es que debemos evolucionar a nuestro peso, a lo que queremos con la estructura. Usted dice que no porque no tiene las capacidades de aplicar, o sea, usted debe en la dinámica de su fenómeno o de su objeto de estudio. En este caso, su objeto de estudio es la sociedad y la sociedad cambia y se permea de bastantes cosas a bastante velocidad. ¿Qué quiero decir con esto? Desde estos 40 años que estoy poniendo de ejemplo, tan con Pepsi, con Coca-Cola, lo veremos más adelante, la llegada del computador como herramienta de expresión lo revolucionó y lo cambió todo. Y desde lo político hay cosas muy interesantes. La caída de la Unión Soviética, la segunda potencia más grande del mundo, la apertura de Latinoamérica hacia ideales de izquierda. Latinoamérica históricamente había sido un territorio al lado de los Estados Unidos y particularmente en Colombia hemos visto cómo pasamos de un estado, entre comillas, de bienestar social heredado del Frente Nacional y de la doctrina
estadounidense del Plan para el Desarrollo de la Alianza del Progreso, a pasar a un Estado y a una sociedad totalmente neoliberalizada a partir del gobierno de Gaviria, que se planteó, a partir del gobierno de Gaviria, que se planteó la privatización de muchos de los intereses estatales. ¿Por qué se da este modelo? Este modelo no es característico de Colombia, este modelo también se da en Argentina, particularmente en los gobiernos de Carlos Menem. Y es todo un fenómeno económico que evoluciona desde Estados Unidos hasta Latinoamérica. Todos estos cambios internacionales, muchachos, afectan de manera estremecedora la mayoría de los aspectos sociales en Colombia alrededor de esas décadas. Vamos a ver, uno, hacia los años 80, la coordinadora guerrillera Simón Bolívar se convierte en un arma importante, o sea, se convierte realmente en una federación de grupos insurgentes de izquierda dirigidos o liderados por la extinta, entre comillas, guerrilla revolucionaria marxista de las FARC. Se creaba un ambiente totalmente dentro de las altas esferas para la manifestación de los paramilitares de forma mucho más concentrada, porque el paramilitarismo había existido a mediados de los 70, desde los mediados de los 70, incluso podríamos decir que las primeras policías políticas entrarían a llamarse paramilitares, pero en los años 80 se incrementó este fenómeno, especialmente en las zonas controladas por el narcotráfico. ¿Por qué? Porque es que el narcotráfico, aunque ustedes crean que es un tema complicado, no, simplemente es un tema de matemáticas, de operaciones empresariales y que las vidas que se cobran son vidas como las que cobraría el tabaco, el cigarro, el alcohol, entre otras. Entonces vemos cómo somos una era, tenemos una era de violencia más o menos de unas 20, 40 años hacia acá. Aunque ustedes no lo crean, 40 años son casi dos generaciones, eh, si las tomamos de 25 años cada generación. Entonces, vamos a decir que nosotros somos los hijos de la generación de los 80, de hace dos generaciones. Ahí es cuando la sociología empieza a entender, bueno, ¿por qué se actúa de una forma tan individualista? ¿Por qué no se entienden o por qué no se aceptan los conceptos de socialista, socialismo, comunidad, cooperativismo? ¿Por qué? Porque en estos momentos de la historia en la cual nos encontramos, ese tipo de ideales, conceptos y pensamientos son de otro momento. Y también nuestra sociedad de 40 años no ha sido una sociedad que permita desde el Estado creer o coordinar este tipo de pensamientos. No pensemos en la radicalización de la Unión Soviética. Vamos a pensar en lo que se tenía antes de 1992, la cantidad de empresas estatales, beneficios que se le daban, pero por un modelo implementado por Estados Unidos, especialmente en Chile. Recordemos que Colombia es especialista en copiar todos los modelos chilenos, privatización. Somos 40 años después, se debe a que nuestro sistema de salud durante más de 20 años, a partir de 1992, se desmanteló continua y constantemente para dar paso a negocios privados y dar paso al progreso, entre comillas. Pero bueno, muchachos, vamos a tener claros con esto. Es una visión, ¿no? Es una visión. Debemos entender que hay diferentes tipos de visiones alrededor de cualquier cosa, hay diferentes conceptos y de eso se trata también la sociedad. Se trata de entender y tratar de conocer los diferentes procesos y diferentes formas. Me gusta mucho esta imagen para explicar los generacionales que hemos tenido en estos tiempos. Hacia 1969
claramente se le regañaba al estudiante. Hacia el 2009, exactamente 40 años después, se le debe regañar a la profesora por no haber aprobado al estudiante. En pocos años, mi generación de investigadores de ciencias sociales ha vivido el hundimiento del funcionalismo, el triunfo y después del declive del estructuralismo, el apogeo y posterior debilitamiento del marxismo, los, los éxitos del interaccionismo simbólico, el aumento del poder de diversas variantes del individualismo metodológico, el regreso del tema del sujeto. ¿Qué quiere decir todo esto? Que dentro de la sociología, todos estos tipos de teorías han sido usadas e implementadas y se convirtieron en humo, es decir, se ha esfumado de forma importante. Es por eso que es necesario que los cambios generacionales, los cambios en la dinámica social, la influencia que ejerce en la juventud, que posteriormente serán los maduros y los ancianos, determinan mucho el comportamiento de una sociedad. Les voy a explicar por qué. Un ejemplo. Hace 40 años, en los años 80 aún en Colombia no se concebía, existía, pero no se aceptaba ya una madre soltera, una adolescente soltera, o se abortaba o se casaba, o se casaba o se casaba, o en su defecto terminaba en una situación bastante lamentable donde le hubiera tocado muy, muy, muy difícil. Hay diferentes tipos de casos, pero hoy por hoy se acepta y no pasa nada. ¿Por qué? Porque socialmente no sé si hemos entendido, hemos aceptado, hemos evolucionado, hemos desmejorado y hemos entendido que ese tipo pues de hechos no deberían afectar a la sociedad. Si se afectara a la sociedad, la misma sociedad, sin necesidad del Estado, debería corregirse, pero si socialmente no hacemos nada para cambiar ese fenómeno, seguramente es que no está afectado. Entonces vamos a entender los cambios generacionales. Los cambios generacionales en la música. En los años 2000, cuando no existía el reggaetón, pues existía otra cosa que ocupara la mente de los jóvenes en ese momento y que fuera una música pegadiza y que, entre comillas, generar un ambiente en el cual se pudiera entablar una relación hombre-mujer. Todos generalmente hemos tenido esas facetas y los periodos históricos y de comportamiento se renuevan. ¿Qué pasa? Mucho de nuestro comportamiento se hace a partir de lo que somos en nuestras edades tempranas y en la influencia fuerte que tenemos más o menos hasta los 20 años de nuestra sociedad. La sociología, entonces, en ello plantearía que no hay una crisis, sino una mutación de nuestras formas de reflexionar y abordar un mundo cambiante. O sea, el sociólogo debe producir o procurar mantenerse actualizado en los cambios que genera la teoría. ¿Para qué? Para así poder abordar los diferentes retos analíticos que le va a presentar el mundo racional en la actualidad. Esta mutación afecta a todas las disciplinas del saber y no solo a las ciencias sociales, pero estas se sitúan en primera línea y son llamados a jugar un papel esencial. ¿Por qué son llamadas a jugar un papel esencial, mis queridos estudiantes? Porque las ciencias sociales son la única disciplina de las ciencias que tiene como objeto de estudio el hombre y el ser humano. Al tener como objeto de estudio al hombre y al ser humano, incluso su relación social, podemos ver cómo se hace importante entenderla. Y ustedes se puede ser muy, muy buen ingenieros, muy buen arquitecto. Realmente
del ser humano. Y no hay disciplina que ciencias sociales en general. Lo ideal sería que se planteara de las ciencias sociales ciertas propuestas, no teorías, sino propuestas de cambios de comportamiento en mejora y en pro del beneficio de la sociedad. Sería el ideal de este tipo de pensamientos. Estudiar los instrumentos, fenómenos tales como los movimientos sociales, la diversidad, la memoria, la violencia, el terrorismo o incluso el racismo, con el fin de entender en toda profundidad el mundo en el que vivimos. Bueno, hace 100 años, seguramente las sociedades, con toda su complejidad, no estaban porque existían movimientos sociales, racismo, violencia, terrorismo, pero no estaba tan cargada de un componente de conectividad como el que tenemos actualmente, que ha determinado que nuestros comportamientos, pensamientos, raciocinios cambian de un momento a otro. Es muy importante. Incluso en el texto debería decir que lo que falta es también el estudio de las redes y de las redes sociales, particularmente en el área cibernética. Recordemos que las redes sociales no nacen con Facebook, Twitter, sino que nacen con comunidades. Problemas de la perspectiva sociológica. Una de las dificultades con que se encuentran los sociólogos es que su objeto de estudio, las sociedades están cambiando continuamente. Tan es así que un descubrimiento hoy puede que tengamos que cambiarlo mañana. Un ejemplo claro, este virus llamado COVID-19, que ya lleva un año, va a cumplir un año exactamente desde que Bogotá se encerró, el 23 de marzo del 2020, ha cambiado particularmente la función, la estructura, el movimiento e incluso la economía de la sociedad. En muchos casos ha empeorado. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. En ese momento es cuando la sociología tiene diferentes perspectivas, tiene que estar adelantándose o tiene que estar pisándole los talones a los hechos sociales y no quedarse atrás, tener una mente abierta para entender todos los fenómenos que se atraviesan en la actualidad. Existen unos problemas de la perspectiva sociológica. Los sociólogos son miembros de una sociedad, esto es, son parte del objeto de estudio. Esto dificulta su labor porque cuesta más ser objetivo. Es lo que antes decíamos al hacer referencia a Durkheim. Lo que Durkheim decía como en la disciplina de la sociología que uno debería abstraerse, tampoco desconocía que debería tener en cuenta las influencias del escritor. Por ejemplo, al estudiar nuestro país podemos verlo de distinto que estudiamos a otro. O podemos dos personajes, investigadores de lo social, estudiar un país y tener diferentes perspectivas respecto al mismo territorio y a la misma idea. Eso es muy interesante, muchachos. El conocimiento sociológico termina siendo parte de la sociedad. Los sociólogos, a partir de sus observaciones, transmiten ideas que después se incorporan a la sociedad. Por ejemplo, el concepto de clase social. El concepto de clase social que surge a partir de las observaciones de Marx de las diferencias entre burgueses y proletarios. Bueno, durante muchísimo tiempo en la historia ha existido un país, pues no muchísimo tiempo, a partir de la Revolución Rusa de 1917 existe un mundo el cual quiere hacer pensar el concepto que de que Marx lo escribe, o de la clase social de lo que Marx lo describe, ha procurado tener un efecto. No, realmente el concepto de las clases sociales fue muy usado por los rusos para su revolución, pero antes de eso realmente no era un concepto muy utilizado, no era un concepto muy utilizado, sino por universitarios, sino por universitarios y algunos militantes radicales. Especialmente en el siglo XIX, los ideales y el concepto de lucha de clases estaba asociado al ideal anarquista. Pero después de la Revolución Rusa de 1917, el estudio del marxismo se convierte en una especie de obligación para toda gente revolucionaria que se pretendía cambiar el mundo
y tener en perspectiva la teoría de la lucha de clases. Entonces, hay que entender mucho de cómo la sociedad piensa lo que piensa, o sea, cómo la sociedad crea su pensamiento y cómo lo usa en función de qué. No podemos ir por la vida pensando que somos así. Es como la persona violenta, que dice que usted es violento por naturaleza. No, pero venga, estudiemos porque usted es el origen de esa violencia. Sería más o menos lo que pretendemos acá. Las transformaciones sociales. No pasa esto con otras ciencias, por ejemplo, con la astronomía, cuyos conocimientos no producen transformaciones sociales, por ejemplo. Por mucho que estudien los astrónomos sobre los cosmos, no van a cambiar la posición de los planetas. O el físico, bueno, el físico sí tiene algunas cosas. El biólogo en muchas cosas lo estudia, pero no lo puede cambiar. El arqueólogo. El sociólogo, en lo particular, desde el inicio de la formación de su disciplina, al contrario de otras ciencias sociales como la historia, que se pretende objetiva y no participativa, la sociología se presenta objetiva y participativa al mismo tiempo. Participativa en qué sentido? En el sentido de que quiere generar perspectivas, movimientos que cambien la sociedad. Eso es muy, muy, muy interesante, muchachos, porque la sociología entonces, toda tarea del sociólogo sería intentar cambiar de manera al menos básica la sociedad. El objeto de la sociología, persona, cultura, sociedad. Siempre hagamos un tramo, ya no vamos a pensar que solo es la sociedad o solo es la cultura, no. Antes, durante muchos siglos, existía una diferencia, no muchos siglos, unos 150 años, existía una diferenciación entre las disciplinas. Ahora, eh, la persona estaría individuada por la historia, entre comillas, la cultura, la antropología y la sociedad, la sociología. Pero hoy por hoy la sociología y especialmente las ciencias sociales tienen que ser transversales transdisciplinares. Es decir, que desde cada perspectiva de disciplina debamos usar metodologías de otras, podamos usar posiciones teóricas de otras, metodológicas, ampliación bibliográfica, ¿para qué? Para así poder cubrir mayor el fenómeno, poder generar un mayor cubrimiento del fenómeno de diferentes perspectivas. A eso nos dará a entender, esto nos hace o esto nos permite que entendamos de mejor manera un hecho social. Es decir, un hecho social, ¿cuál? Interesante, llegó últimamente, va a ser un ejemplo bastante crudo, pero es muy interesante porque va a ser muy ejemplificador. Llegó al país recientemente un señor que le dicen el taladro por ser un constante abusador de niñas en el llano, pero él dice que no los abusaba en un término, digámoslo entre comillas, enfermizo, sino que lo que quería era procurar la procreación de una extirpe para crear unos soldados, una especie de doctrina de los 300 espartanos. ¿Aún por qué se tiene esa mentalidad? Para el ejemplo, es muy lamentable lo que pasó con las niñas, pero para el ejemplo, lo importante es entender por qué este personaje tiene esos pensamientos, qué lo influencia, por qué. Eso es bastante importante. El objeto de la cultura. Cuando nos referimos al objeto de estudio de una ciencia, en este caso de la sociología, hacemos referencia a lo que se ocupa principalmente. Por lo tanto, el objeto de estudio de la sociología se puede circunscribir a los fenómenos humanos, es decir, a los acontecimientos en los que se está implicada en grado variable la acción de personas, individuos socializados o de grupos. Además, trata de descubrir la estructura básica de la sociedad, identificar las principales fuerzas que mantienen unidos o separan los grupos y las condiciones del cambio de vida. El mundo sociocultural, el cual es el centro de la sociología, lo conforman la persona, la cultura y la sociedad. La última es la más importante porque los contiene a todas. La sociedad es el objeto privilegiado de la sociología. Se diferencia de todos los otros grupos en que es el único autosuficiente. Es un grupo que contiene todas las estructuras y funciones de la supervivencia. Hoy por hoy el sociólogo aún debe tener como objeto de estudio la sociedad y todo lo que contiene ella, porque estamos contenidos en ella.
Un reto en la sociedad actual. La sociología en el mundo actual se presenta como un reto enorme en la sociedad, que vuelve más dinámica, cada vez más compleja. Es decir, cada vez volvemos a dinamizar la sociedad más de lo que estaba en 5 años. Los cambios generacionales que se daban en 25, ahora se dan en 10 o en menos incluso. De la generación del 45 al 60, de pasar del country al rock and roll, pasaron casi 20, 25 años, que fácilmente hoy estarían divididos en 10. ¿Por qué? Por la velocidad en que tenemos las comunicaciones. Se caracteriza por la complejidad de las relaciones sociales y por la diferenciación conceptual en que parten generaciones. La sociología actualmente no puede dividir, o debería más bien segmentar una sociología para cada generación, porque cada generación actualmente recibe o es bombardeado por un número sin fin de influencias. El consumo como objeto de la sociedad capitalismo actual ha llevado a la sociedad a un fetichismo que se trasladaría a casi todo el espectro social. O sea, la mercancía se ha convertido en un fetichismo, el cual estamos dominados. La sociología es la ciencia que permitirá entender la sociedad con sus problemas y sus divergencias en la actualidad, para así poder generar una mayor interpretación y posibilidades de cambio a partir de la teoría. O sea, indiscutiblemente el sociólogo debe ser un hombre participante de la sociedad y propositivo de la misma para mejorar y como decía Comte, allá por las primeras clases, mantener un orden y un progreso, muchachos.